Muy bien, espero que les haya gustado el video de Ricardo Muti, que además de ser uno de los directores de orquesta más famosos del mundo, es también, como pueden ver, un gran orador. ¿Por qué escogí este video para ustedes? Para comentar un poco la relación entre estas dos disciplinas y el trabajo diario. Ricardo Muti tiene bajo su cargo el dirigir una organización, que en este caso pues es un grupo de músicos. Y dentro de este grupo de músicos se ven reflejadas también diferentes disciplinas. El director, en este caso, o el administrador, tiene la función muy importante de saber marcar pausas, saber marcar los tiempos de intervención de cada una de las áreas y asegurar obviamente que se genere música. Si la orquesta fuera cada una por su parte dentro de sus diferentes agrupaciones, pues tendríamos obviamente sonidos desordenados y no tendríamos el producto final que Ricardo Muti quiere llevar a sus clientes, que es esa transmisión de sentimientos, transmisión de emociones hacia el público que está escuchando un concierto. La labor del administrador y estratega es muy parecida en ese sentido. Los clientes de Starbucks buscan una experiencia, por ejemplo, y lo que ustedes ven cuando van diariamente a tomarse una taza de café ahí, no es el resultado del trabajo de esa mañana o de esa semana, es el resultado de meses de planeación, de diseño de procesos, de práctica para asegurar que cuando el cliente está frente a la persona que lo va a atender, las cosas van a suceder como se han previsto. Otra parte importante de la metáfora del director de orquesta es el hecho de que él conoce perfectamente cuáles son los puntos claves de cómo funcionan las áreas. El director, como bien dice Ricardo Muti, de pronto tiene la labor o no se ve tan lucidor como el concertino o el que luce en una sola pieza. No se ve tal vez como el compositor, pero su rol es fundamental, ya que él hace que las cosas sucedan en la empresa. Él es el encargado de la ejecución. Piensen por favor un momento. Cuando ustedes van de vacaciones o cuando, por ejemplo, necesitan ir al supermercado, el orden en el que los productos están dispuestos para ustedes en las estanterías tiene una función administrativa. Las empresas que tienen mejores condiciones de negocio con un supermercado tienen mejores posiciones más al alcance de ustedes. Ahí se refleja una estrategia, ahí se refleja una administración de operaciones, por ejemplo. Como pueden ver, la administración y la estrategia en todas sus reglas es muy aplicable desde una sola persona, que puede verse como una empresa individual, hasta las organizaciones que tienen cientos o tal vez miles de empleados. En ese sentido, me gustaría comentar con ustedes parte de la siguiente lámina que le he llamado puente de conocimientos. Ustedes podrán ver que la administración se encuentra en el centro de ese diagrama con varias áreas. Uno de sus compañeros graduados en este campus hace más o menos 2 años comentaba con algunos de sus compañeros de nuevo ingreso que la administración es el lenguaje común de las áreas de negocios. Esta palabra en particular, lenguaje común, es sumamente importante. Permítanme explicar por qué. El administrador no necesariamente va a tomar los aspectos particulares de cada área y los va a dominar con especial conocimiento. Sin embargo, el administrador sabe los aspectos que corresponden al manejo de toda la operación diaria del negocio y puede conciliar los intereses de cada área en el bien de la empresa. Imaginen, por ejemplo, que tienen a un brillante director de operaciones que quiere hacer una producción cada vez más personalizada para atender a sus clientes. Si la producción es personalizada, los lotes de producción van a ser más pequeños. Esto implica un costo unitario más alto por cada producto, implica un tiempo de producción más largo. ¿Por qué? Porque se tienen que estar distinguiendo cada uno de los lotes, y esto, si bien puede ser una buena idea en el corto plazo, tiene también que evaluarse con las necesidades de la empresa vistas desde mercadotecnia, que tal vez requieran un tiempo de salida al mercado mucho más rápida,
vistas desde la parte de finanzas, donde tal vez el presupuesto no permita estar perdiendo tanto tiempo en la parte productiva y se necesite maximizar el retorno de inversión, o visto tal vez desde recursos humanos, donde un lote de producción más pequeño tal vez me requiera mayores gastos en entrenamiento al personal y esto vaya en contra de la estrategia de la empresa. Como pueden ver con este ejemplo y con lo que antes he comentado, el director de la orquesta, el foco de la disciplina de administración y estrategia es generar valor para el cliente. ¿Y qué es generar valor? Necesitamos como área de negocios poner el producto que el cliente necesita en el momento en el que lo necesita y asegurar que el producto le dé las funcionalidades de conveniencia, de costo, de durabilidad que él está pidiendo para que esté dispuesto a invertir con nosotros. Por si eso fuera poco, no debo de darle el producto al cliente descuidando mi propia operación interna. Tengo que asegurar que esto se logre con la mayor eficiencia de costos, es decir, haciendo un buen aprovechamiento de lo que tengo dentro de la empresa y al mismo tiempo siendo muy efectivo, asegurándome que si he comprometido 100 productos, pueda entregar 100 productos. No nada más puedo dejar mi producción en 90 o en 85, porque obviamente estaría descuidando a mi mercado potencial. Después de platicar un poco del foco, ustedes tal vez pensarán, ¿y quiénes son los encargados entonces? ¿Qué es lo que define a un buen administrador o a un buen estratega? Para estar al frente de una orquesta, como diría Muti, o para estar al frente de cualquier corporación, se requieren algunas características claves. Primero, el estar al frente significa que uno tiene no solo el deseo, sino la capacidad de liderar. Permítanme hacer una distinción aquí. El liderazgo también se aprende. Aquellos de ustedes que de pronto digan, no soy un líder natural, no siempre estoy al frente, no se preocupen. Eso también en la práctica se va desarrollando diariamente. Por si fuera poco, y aunado a este deseo de tomar grandes decisiones, hay que tener una capacidad de análisis muy importante. La esencia de la estrategia es saber extraer los 2 o 3 factores clave que rodean a mi empresa, ya sea en aspectos competitivos o en aspectos de operación, y saberlos combinar de acuerdo a un plan. Obviamente el administrador y estratega habla y se entiende correctamente con los números de la empresa. Eso ayuda a su capacidad de análisis. No estoy diciendo de ninguna manera que esta disciplina solamente viva en la parte numérica, también vive en la parte cualitativa. Tiene que saber dar coaching, es decir, asesorar a su equipo, asegurarse que vamos a trabajar con la gente y a través de la gente. Y para trabajar a través de la gente, tenemos como administradores que entender que tenemos tanto clientes externos, que son a quienes damos nuestros productos y servicios y nos permiten trabajar, y tenemos clientes internos. Cada uno de nuestros colaboradores es un cliente en el cual tenemos que ver que se aseguren el cumplimiento de sus necesidades y que podamos tener también clientes comprometidos con la empresa. Esto tanto en la parte externa como en la parte interna. Otra labor importante del administrador dentro de su perfil es obviamente saber trabajar en equipo. Si no logra integrar y escuchar las necesidades de cada una de sus áreas, simplemente la empresa no va a trabajar. Y si hacemos un poco la metáfora de un motor de un auto, todas las piezas, grandes, pequeñas, todos los engranes, son necesarios para que el motor camine, para que el mecanismo funcione. Esta es la clave del perfil de un buen administrador. Hasta este momento espero que se hayan satisfecho varias dudas, y si no, me gustaría dar espacio de unos cuantos minutos para que junto con su profesora comenten cualquier cosa que les llame la atención, y si les parece bien, en unos momentos más volveremos para la conclusión de la charla. Gracias.